Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre la evolución histórica de la administración y el papel que juega la revolución industrial en ella. El grupo está conformado por Carlos Daniel Rincón, Juan David Fernández y yo, Jason Steven González. Para empezar, hablaremos sobre los referentes históricos en la teoría administrativa. Frederick Taylor es considerado como el padre de la administración científica. Su método se basaba en la eficiencia y la productividad mediante la estandarización del trabajo. Henry Fayol es el padre de la teoría clásica. Él destacó las funciones como pues, planificar, organizar y dirigir. Elton Mayo resaltó la importancia de las relaciones humanas y la motivación en el trabajo. Max Weber fue el que creó la teoría de la burocracia. Él pues estandarizó el término de jerarquías y las reglas formales dentro del ámbito empresarial. Por último, Peter Drucker es el padre de la administración moderna. Él introdujo la gestión de objetivos y la innovación empresarial. Es importante también resaltar, existieron otros referentes que también aportaron bastante a la evolución de la teoría administrativa. Por resaltar algunos, está la primera mujer, ella es Mary Parker, que pues fue la primera en gestionar los conflictos y implementar el liderazgo participativo. Eh, Chester Bardan también comunicó pues la interacción que debe haber entre las empresas, la cooperación y las organizaciones. Douglas MacGregor estableció la teoría X y Y, el cual decía sobre la motivación laboral. Herbert Simon, la teoría sobre la toma de decisiones y la racionalidad limitada. En conclusión, estos pues, pensadores transformaron la administración y siguen influyendo hoy en día pues en el ámbito y la gestión empresarial actual. Seguimos con la teoría científica. Hay que resaltar, pues, como habíamos mencionado, a Frederick Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica. Esta teoría la desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Él estandarizó varios pasos, como la supervisión y el control, los incentivos y salarios, la división del trabajo, la selección científica del personal y la estandarización de herramientas y métodos. Los principales beneficios que tuvo esta teoría fue pues, la optimización del tiempo, los movimientos de cada empleado y como los resultados fue la mayor productividad. También la asignación de tareas específicas e individuales según las capacidades mejoraba bastante la eficiencia en el trabajo. Y la división del trabajo en específico separó claramente las funciones que debían tener cada uno, estableciendo términos como gerente y trabajadores. En este caso, pues el gerente sería el encargado de la planificación y la organización en el ámbito empresarial. Imaginen que estamos en pleno siglo XX, en plena revolución industrial. Las empresas crecen a un ritmo vertiginoso, pero la gestión se convierte en un caos. Y en este contexto es donde surge Henry Fayol. Henry Fayol era un ingeniero francés brillante que se dio la tarea de estudiar cómo funcionaban las empresas y desarrolló un enfoque innovador que hasta ahora sigue siendo el más relevante. Fayol era un visionario donde se dio cuenta que la clave del éxito solamente no estaba en la producción, sino que él creía que la administración era como una ciencia, con principios y reglas que puedan aplicarse en una empresa, sin importar su tamaño o actividad. Los pilares de la teoría clásica de la administración se basa en la idea de que las empresas son como máquinas complejas, donde cada parte tiene una función específica y todas deben trabajar juntas de una forma armoniosa para lograr sus objetivos. Para Fayol la administración era como un arte. Y hay cinco funciones básicas que todo buen administrador debe dominar, que viene siendo, son cinco funciones. Y el primer factor es cómo trazar el mapa del camino que la empresa debe seguir para alcanzar sus metas. Implica definir objetivos, estrategias a lo largo, a mediano y a corto plazo. El segundo factor es organizar. Es como construir el esqueleto de la empresa, asignando recursos, tareas, responsabilidades a cada persona o departamento. Implica también crear una estructura jerárquica clara y definir canales de comunicación eficiente. Dirigir es como, el tercer factor es dirigir, es como guiar al equipo hacia la meta, motivando a las personas, que es un factor súper importante, coordinando sus esfuerzos y resolviendo conflictos. Implican tomar decisiones, liderar con el ejemplo y fomentar un ambiente de trabajo positivo, que es súper importante. Coordinar es otro factor muy importante, que es como asegurar que todas las piezas del rompecabezas se encajen perfectamente, sincronizando obviamente las actividades de los diferentes departamentos.
y personas que implican establecer mecanismos de comunicación y coordinación, y coordinación fluidos. El quinto factor es controlar. ¿Cómo verificar que todo esté funcionando según lo planeado? Midiendo el desempeño identificado, desviaciones y tomando medidas correctivas, que implica establecer indicadores de gestión y sistemas de seguimiento. Además, Henry Fayol tenía 14 principios muy importantes que vienen siendo, eh, que vienen siendo la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de interés individual al interés general, la remuneración del personal, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu del equipo, que es súper importante. La teoría humanística. Esta teoría surgió a una respuesta a la forma tan rígida y mecanista que se trataban los trabajadores en las primeras teorías de la administración, mientras que la administración científica se enfocaba en organizar el trabajo de manera eficiente y racional, usando como a los trabajadores si fueran como unas máquinas, sin tomar en cuenta el bienestar de ellos. Autores claves de la teoría humanística. Hugo Munsterberg. Él creía que la psicología debía ser clave para organizar el trabajo, ya que el rendimiento de los empleados no dependía solo de las técnicas y los métodos que se usaran, sino también de cómo se sentían, sus emociones y actitudes y motivaciones. Entendió que si los trabajadores no estaban motivados, felices o bien tratados emocionalmente, su productividad no sería la misma, aunque se usaran las mejores herramientas o procesos. La forma en que se trataba a las personas dentro de la empresa también influía mucho en su desempeño. Elton Match. En los estudios que se realizaron en la planta de Worcester, se descubrieron algo muy interesante. Cuando los trabajadores les prestaban más atención y se creaba un ambiente donde se sentían valorados y parte de un equipo, su productividad mejoraba bastante. Lo curioso es que no fue tanto un cambio en las condiciones de trabajo, sino en la forma en que se les trataba. Los empleados se sentían más escuchados y apoyados, y en eso, asimismo, hacía que se trabajara con más ganas y energías. Este estudio demostró que el bienestar emocional de los trabajadores puede ser tan importante que las herramientas o los procesos que usen en su día a día. El experimento de Hathor. Durante varios años investigaron cómo los cambios en las condiciones de trabajo, como la iluminación y el ambiente en que los empleados trabajaban, influían en su productividad. Lo que descubrieron fue que, aunque las condiciones físicas cambiaban, lo más importante para los trabajadores era sentirse atendidos y valorados. Este experimento dejó claro que, además de las condiciones materiales, los aspectos emocionales y sociales juegan un papel crucial en el rendimiento laboral. El concepto del hombre social. La teoría humanística de la administración introduce el concepto del hombre social, que cambia la forma de ver los trabajadores. En lugar de considerarlos solo como individuos que van a trabajar simplemente para ganar un salario, como se pensaba en las teorías anteriores, esta teoría reconoce que las personas son seres sociales. Esto significa que los trabajadores también buscan satisfacer sus necesidades de conexión y relaciones interpersonales, como la pertenencia a un grupo, el reconocimiento y el apoyo mutuo. La revolución industrial aporta más significativos a la administración. La revolución industrial transformó profundamente la economía, la sociedad y la administración. Este proceso histórico no solo cambió la forma de producir, sino también la manera que las empresas comenzaron a organizarse y gestionar sus recursos humanos y materiales. La primera revolución industrial. En este momento de la historia ocurrió un cambio muy importante. La forma en que se producían los bienes pasó de ser artesanal, donde cada artículo se hacía a mano, a hacer una producción en gran escala en fábrica. Esto fue posible gracias a inventos como la máquina de vapor de James Watt, que permitió hacer que las fábricas funcionaran de manera más eficiente y rápida. Las primeras industrias que aprovecharon esos avances fueron la textil, la de hierro y la de carbón. A medida que las fábricas comenzaron a concentrar toda la producción, también se dio un gran crecimiento urbano, ya que muchas personas se mudaron a las ciudades en busca de trabajo. Ese cambio afectó profundamente a la sociedad, alterando tanto su estructura social como las formas en que la gente vivía y trabajaba. Algunos de sus aportes a la administración fue la división de trabajo. Las fábricas empezaron a dividir las tareas entre los trabajadores. La estandarización de procesos. Con la producción masiva fueron necesarios establecer métodos que aseguraran la calidad y la uniformidad de los productos, control de la mano de obra. Mientras que las fábricas crecían, se implementaron jerarquías y estructuras de supervisión para gestionar de manera más eficiente. Segunda revolución industrial. En esta etapa de la revolución industrial se lograron avances tecnológicos más complejos, los que permitió que la industrialización creciera aún más. Un ejemplo clave fue el uso de la electricidad y el desarrollo del motor de combustión interna, que mejoraron la eficiencia en la producción. Además, se empezó a fabricar en gran escala y se introdujeron nuevos materiales como el acero y las aleaciones de metales, lo que hicieron que las fábricas pudieran producir más y mejores productos. También surgieron sectores nuevos como el de la química, la electrónica y la industria automotriz, que comenzaron a crecer y a transformarse en industrias clave. A medida que estas innovaciones avanzaban, las grandes empresas se convirtieron en poderosos gigantes industriales. Algunos de sus aportes fueron la administración científica, optimizó la producción a través de estudios y tiempos y movimientos para aumentar la eficiencia laboral, planificación de producción, las empresas empezaron a planificar y organizar todo de manera más estratégica para no perder tiempo ni recursos.
estructuras organizacionales. Con el crecimiento de las empresas empezaron a crear jerarquías más claras y departamentos especializados, lo que permitió una mejor gestión. Bienestar de los trabajadores. Aunque las condiciones laborales seguían siendo difíciles, comenzaron a surgir movimientos que proponían mejorar la vida de los obreros.